webinar. Buenos días, estimados periodistas. Antes que nada, agradecerles por su participación a este primer webinar de construcción segura organizado por Cementosol y Capeco. Mi nombre es Carla Castillo, del equipo de marketing de UNACEM, y en esta oportunidad nos acompañan el ingeniero Enrique Pajuelo, de la Cámara Peruana de Construcción, y Gabriel Barrio, subgerente de marketing de UNACEM. Antes de dar inicio a nuestro primer ponente, comentarles que al final de la charla estaremos respondiendo las preguntas que nos hicieron llegar previamente. Sin mayor preámbulo, doy la bienvenida al ingeniero Enrique Pajuelo, vocero oficial de Capeco, para que pueda dar inicio a su ponencia. Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes. Voy a presentarles ahora una propuesta gremial que hemos trabajado justamente en la Cámara Peruana de la Construcción y que se la voy a explicar un poco al detalle. Les voy a compartir acá. Uy, se me fue un ratito. Ya estamos. ¿Me confirma, por favor, Carla, si se ve bien? Sí, todo correcto. Ya. Entonces, les comentaba que el día de hoy les voy a compartir la propuesta Construyendo Formalidad, que la hemos trabajado en la Cámara Peruana de la Construcción, que justamente es un gremio donde se agrupan las principales empresas constructoras, profesionales, empresas proveedoras de materiales, y todos los sectores, también los trabajadores, todos los sectores de la construcción. Empiezo la presentación con este mensaje que puede ser un poco fuerte, y lo veremos al final cómo tratamos de cambiarlo con esta propuesta. El ingeniero Adolfo Gálvez Villacorta es un reconocido ingeniero estructural, y justamente hace muchos años cuando lo conocí me dio esta frase: la informalidad cuesta y mata, así de duro, es cara y mata. Vemos al fondo una imagen del terremoto de Pisco, que hablaremos un poco más de eso, más al detalle adelante. ¿Qué desafíos tenemos para la construcción responsable? ¿Qué tenemos por delante? Tenemos que las ciudades peruanas tienen que avanzar hacia un modelo de desarrollo y cohesión social.
Por otro lado, la gestión de la obra pública, que está tan venida menos en los últimos años por todos los casos de corrupción que hemos tenido, debería justamente tender hacia un modelo de integridad, calidad y eficiencia. Y la informalidad, que es el tema que nos trata hoy día, que es una informalidad extendida, debería transformarse en sostenibilidad y legalidad. Eso es a lo que tenemos, los desafíos que tenemos para una construcción responsable. ¿Cuál es la realidad? Que tenemos familias en peligro y viviendas en riesgo. Entre 1996 y el 2009, las viviendas informales eran casi el 70% de la producción habitacional en Lima metropolitana solamente. Luego, para el periodo 2008 y 2020, este porcentaje llegó al 67%. Lo vamos a ver acá en este gráfico, donde podemos ver, fíjense básicamente en el número final, 33%, que está subrayado, y están todas las Limas, Lima Todo, Moderna, Centro, Este, Norte, Sur, Balnearios y Callao. ¿Qué pasa acá? El cuadro, la barra en rojo, representa el nivel de informalidad que existe en Lima en todo este periodo del 2008 al 2020. Podríamos decir que casi el 70% de las construcciones en Lima son informales. ¿Esto qué trae? ¿Por qué es originado? Porque han habido malas decisiones administrativas que han impedido que la producción informal de viviendas se redujera más. La vamos a explicar acá. Por ejemplo, acá tenemos una simulación. ¿Qué hubiera pasado si es que no hubieran habido estas malas decisiones administrativas? O dicho en forma positiva, si los gobiernos y las autoridades, tanto regionales, del gobierno central y municipales, hubieran dado políticas que favorecieran la vivienda. Hubiéramos tenido esta foto que vemos a la derecha, 53% de la construcción sería informal, sería mucho menos del 67% que veíamos en el cuadro anterior. O sea, vemos el efecto de unas malas decisiones administrativas de las autoridades. Por eso es que es tan importante que nuestras autoridades miren al sector y miren esta problemática de la informalidad con mucha importancia. Les comento, el día de hoy, en la mañana, he estado en unos medios, el presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, junto con el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil del país, ambos juntos, empresarios con trabajadores, pidiendo que haya una política de vivienda en el país y buenas decisiones administrativas finalmente que me llevan a este cuadro que presento acá. En los espacios urbanos, el 93% de la expansión urbana en las 43 ciudades más grandes del Perú fue informal o ilegal entre este periodo del 2001 al 2018. Recientemente hemos visto esto hace unas, no sé, 2 o 3 meses atrás, Lomo de Corvina invadido, ¿no? Era una noticia de todos los días. En este cuadro del centro podemos ver los tipos de urbanizaciones que hay en Lima. Si se dan cuenta ahí, en rojito están las ocupaciones ilegales y en azul las lotizaciones informales. En general, lo que está pintado de azul y rojo es lo que está mezclado de informalidad y legalidad. Ese es el caso de Lima. Miren otro caso de una ciudad importante del Perú, Arequipa. Miren cómo se pinta de rojo y azul. Por eso es que los empresarios arequipeños están sumamente preocupados porque el desorden que se va a originar en esta ciudad en los siguientes años va a ser terrible, ¿no? Y eso tenemos que remediarlo con las cosas que vamos a conversar en adelante. ¿Cuál es el impacto de la construcción informal? La construcción informal de vivienda genera una gran vulnerabilidad frente a fenómenos naturales. Lo hemos visto en 2007 en Pisco, lo vemos cada vez que tiembla la tierra. Ahora en Piura en la mañana hubo un temblor y yo tengo una fábrica en Piura, lo primero que hago es llamar, ¿cómo están las personas? ¿Qué hubo? ¿Hubo algo? No pasó nada. Hace 2 semanas también hubo otro evento similar. Entonces, en el sismo de Pisco del 2007, que fue de 8 grados en la escala de Richter, ¿qué pasó? Tuvieron 595 muertos, 2.291 heridos y 76.000 viviendas destruidas. Eso es lo que ya pasó. Esa es la figura que ya pasó. ¿Se imaginan qué pasaría si hubiera un sismo de la misma intensidad en Lima metropolitana? Acá les presento las cifras. ¿Qué cosa es lo que pasaría este Pisco? ¿Qué pasaría en Lima con un sismo igual? Habrían 51.000 muertos, 690.000 heridos y 550.000 viviendas destruidas o inhabitables. El otro día comentaba en un medio que esto nos asustamos nosotros y lo que nos ha pasado el último año y medio con el COVID, ¿no? Un virus que vino y se contagió rápidamente y que en año y medio, que vamos a un poco más, ha cobrado como 200.000 vidas. ¿Se imaginan este virus, lo letal que es, que en pocos minutos, que es un sismo, va a cobrar 50.000, 51.000 vidas en ¿qué? 1, 2, 3 minutos? Esto va a ser, pero catastrófico. Además de las viviendas que perdamos. Por eso que es importante tener claro que esta problemática es de bastante urgencia en cuanto a su solución.
También tenemos que la construcción informal de viviendas encarece el acceso a los servicios públicos para las familias de bajos ingresos. Parecería una falacia. Uno pensaría, si yo invado, pongo una persona de bajos recursos, me va a salir más barata mi casa. El Estado diría, es la mejor forma de promover sin hacer nada yo como Estado. Falso. ¿Por qué le digo esto? Miren, un proyecto del aeródromo de Coyique en Comas, que se construyeron 10.624 viviendas sociales. El costo de agua y desagüe en ese proyecto fueron 664 soles. ¿Cuánto creen ustedes que costaría poner agua y desagüe en un asentamiento informal? Acá lo tenemos. El proyecto especial Pachacute, que en Ventanilla, en el Callao, miren lo que costó. Se construyeron 47.700 viviendas y el costo de obra del agua y desagüe fue 6.500 soles por vivienda. 10 veces más que lo que cuesta poner los mismos servicios en una construcción bien planificada y formal. O sea, por eso decía al inicio, hemos visto la anterior, esta es cara, la informalidad es cara, y la anterior y mata. O sea, son dos cosas terribles que trae este problema de la informalidad. ¿Qué desafíos tenemos por delante? Que cada vez es más difícil titular porque muchas de las zonas que ya se han ocupado son zonas de riesgo o están en interferencia de vías o terreno de propiedad privada. Esto, la labor de COFOPI de los 90 cada vez es más complicada en esta nueva realidad. En los 90, como el se inició, se ha producido un proceso de reinformalización por transferencias no registradas. Yo invadí un terreno, lo legalicé, lo formalicé en COFOPI, pero ahora lo pasé a mi hijo, a mi vecino, a mi primo, lo que fuera, y construyeron segundo y tercer piso. Esto es lo que llamamos reinformalización, porque esta propiedad no está saneada, no se ha independizado y otros trámites que deben hacerse. El acceso al crédito no se ha plasmado tampoco, porque en el 80% de las propiedades formalizadas, esto que hablamos de COFOPI, se ha construido sin licencia o sin independización de aire. Y por eso mismo no sirven como garantía para un banco. Por otro lado, las municipalidades también dificultan el otorgamiento de licencias de edificación, reduciendo incluso la posibilidad de acceder a los programas de subsidio habitacional como techo propio. Lo vamos a comentar adelante. Hay programas del gobierno que te dicen, te damos, pero siempre y cuando tengas tu terreno saneado. Como no lo han podido hacer, también se dificulta el acceso también a las licencias de edificación y al acceso al crédito. Otro punto es que los registros públicos no están preparados para registrar viviendas de familias de bajos ingresos. Y finalmente, ser titular sin promover, o sea, titular la propiedad sin promover la oferta de vivienda formal se convierte en un incentivo para la invasión. O sea, si yo empiezo a titular y titular y titular como gobierno, pero no construyo, por otro lado, no le doy opción de oferta a la población, lo que estoy generando es un mercado de gente que se aprovecha de esto y dice, me conviene más invadir, lotizar y luego me formalizo, ¿no? Y esto lo vemos en este modelo que ya no debe continuar, este modelo que ¿qué se basa? Que solamente se basa el modelo actual en ampliar periódicamente los plazos para regularizar. Es conocido en las municipalidades, amnistía, regularización, amnistía, regularización. Esto hace rentables las invasiones y las construcciones informales, obviamente, y promueve la corrupción, la violencia, la extorsión. Con esto se crean redes de corrupción, de fraude, de lavado de activos. Hemos visto casos emblemáticos en los últimos años de gente que manejaba esto a nivel de registros públicos, propiedades irregularmente registradas. Y es toda una mafia. Surgen zonas liberadas, lo hemos visto al sur de Lima, donde hay zonas donde no entra la policía y cada invasor es dueño de su fondo, o cada jefe de organización es dueño de su fondo. Y se encarece el acceso a los servicios públicos o a la vivienda formal, como lo mencionamos anteriormente. Estos casos son casos del día a día, ¿no? Cae el cuarto alcalde acusado de liderar bandas en la región Lima. Esto lo hemos visto repetitivamente y esa es una de las consecuencias de tener estas malas prácticas y el mal enfoque de cómo tratar este problema. ¿Qué presentamos? ¿Qué es lo que planteamos? Un nuevo enfoque. Y este nuevo enfoque que permita reducir la segregación socioespacial, que promueva buenos hábitos en los usuarios y también que difunda los beneficios de la formalidad. Lo vamos a ir explicando paso a paso. Son 5 pasos, pero lo vamos a ir desagregando. Se debe continuar con la titulación, se debe enfrentar de manera integral los obstáculos que impiden el acceso a la construcción formal, también la burocracia se debe bajar. Y acá tenemos un proyecto emblemático que es Parques del Agustín, hecho en el 2007. Miren la belleza de este proyecto, que se enclava dentro de asentamientos informales, parece un oasis dentro del desierto. A eso es lo que debemos apostar como medida de combatir la informalidad en la construcción. En las soluciones a esta problemática, en esta propuesta que hemos trabajado en CAPECO, que se llama Construyendo Formalidad, tenemos 5 ámbitos en los cuales debemos actuar, ya que hemos
definido que son los 5 ámbitos más importantes para poder justamente promover la formalidad. Uno es el suelo urbano, el segundo son los materiales y servicios de calidad, el tercero es el diseño y construcción formales, el cuarto, las condiciones laborales, y el quinto, una cultura de la formalidad. Lo vamos a explicar brevemente a continuación. Y es necesario impulsar acciones en todos estos ámbitos de la construcción informal. Uno sin el otro no funciona. Todo está articulado, todo es una integralidad. El rol del sector privado acá es vital, ¿no? Para hacer eficiente el proceso de formalización de la propiedad de la construcción y también el acceso a los servicios. Parte del rol del sector privado es esta campaña que nos reúne ahora, esta conferencia de una empresa emblemática, importante del sector que promueve, protege lo que construyes. Es una campaña que va en ese sentido, de educar, promover, difundir buenas prácticas para la formalización de la construcción. En el primer punto, generación del suelo urbano, lo que planteamos es la adopción de un sistema de planificación territorial basado en 6 macroregiones. Una de ellas va a ser Lima. Miren, ahí vemos el Perú, pintado en 5 colores que se ven ahí, más la región Lima, que la consideramos una macroregión, y dividirlo de esa forma para poder ordenarlo de una forma más racional. Proponemos crear una empresa pública de suelo dependiente del Ministerio de Vivienda. En esto, si ustedes, los periodistas, saben, las últimas semanas ya se dio algunos avances en esta línea, con algunas objeciones o no, todo es perfectible, pero se tomó la iniciativa de Capeco en este sentido de crear esta empresa pública del suelo. Y también actualizar los planes urbanos y catastros en las 40 ciudades más importantes. Esto con financiamiento del Ministerio de Vivienda. También se ha avanzado en algo de esto. Lo importante dentro del suelo urbano es planificar el territorio, planificar la tierra en estas 6 macroregiones. También tenemos la modificación del modelo de inversión en infraestructura en los servicios públicos, en especial agua y saneamiento. Escuchaba al secretario del sindicato en la mañana y él decía, nos ofrecieron agua para todos, nos ofrecieron saneamiento, pero no funcionó. Entonces, parte de esta problemática viene acá, tenemos que modificar este modelo de inversión. Establecer también mecanismos de facilitación de proyectos privados de vivienda social. Esto en el Ministerio de Vivienda. Así como decía, si no damos como país oferta a esta demanda existente de vivienda social, ahí se genera un mercado informal, un mercado ilegal de invasiones y de tráfico de terrenos. Y también la ejecución de proyectos integrales de mejoramiento en barrios marginales. Acá tenemos un ejemplo como referencia a lo que pasó en Medellín, una zona marginal que fue justamente impactada con una política del gobierno colombiano, y miren cómo se transformó, ¿no? También en una zona que es de las mejores para vivir, en un sitio que antes de esto no daban, como decimos nosotros, no daban ni medio. El segundo punto es provisiones de materiales de calidad. ¿Qué planteamos ahí? Impulsar la participación de proveedores formales en los programas estatales de vivienda. ¿Esto cómo? Por ejemplo, actualmente tenemos el bono verde, el bono verde que premia a los constructores, a los desarrolladores inmobiliarios y al que compra su casa con un beneficio, con un bono verde justamente. Entonces, incluir ahí a los materiales formales, por ejemplo. Esa es una medida que al productor formal le haría, y al informal incluso le haría apetecible, le haría ventajoso pasarse a la formalidad, ¿no? Más que solamente combatir la informalidad, lo que buscamos es generar alternativas que te incentiven a la formalidad. Y también desarrollo de programas de investigación de materiales, que lo podemos hacer con Sensico o empresas proveedoras privadas. Tenemos una foto ahí de material adulterado, que también se acuerdan del incendio de las Malvinas, ¿no? Y las 50 toneladas de cables falsificados. Esto es nuestro día a día. Contra esto es lo que tenemos que combatir, pero más que combatir, plantear, como dije hace un rato, como esto del bono verde o medidas que promuevan la formalidad. También dentro de lo que son provisiones de material de calidad, tenemos que realizar programas de capacitación a maestros de obra. Por ejemplo, Cemento Sol, que menciono ahí, es una empresa emblemática que trabaja mucho en esto, identificando también productos adulterados. Y otro tema también viene, así como es la promoción de buenas prácticas, es la persecución y sanción a la falsificación y a la producción informal en coordinación con las UNAD, municipalidades. Además de mi rol de director en la Cámara Peruana de la Construcción, soy industrial yo del sector ladrillero. Tengo empresas de ladrillos, fábricas de ladrillos. El sector ladrillero, si ustedes recuerdan, señores periodistas, uno imagina, ¿qué se imagina? Niños trabajando, señoras trabajando, explotación, contaminación. Es la imagen que la mayoría tiene en la cabeza. Yo les muestro lo que es una empresa formal. Esta es una ladrillera formal. Simplemente lo pongo como referencia, una de nuestras fábricas, para que vean la diferencia entre uno y otro mundo. Es lo que tenemos que trabajar como sector.
También, en tercer punto, tenemos que trabajar la optimización del diseño y la construcción. ¿Cómo? Fortaleciendo los programas sociales, en particular Techo Propio, que llega a la base de la pirámide, a los cuales se debería dar más presupuesto. Estamos iniciando un nuevo gobierno, lo que estamos es pidiendo a través de nuestros directivos al ministerio correspondiente que asigne partidas presupuestales para estos programas que finalmente apoyan a la población de menos recursos, como este caso, el proyecto municipal de Ucayali-Pucallpa. Es una construcción hecha con un programa estatal a través de la empresa privada. También a perfeccionar la modalidad de construcción en sitio propio, dada su importancia en la atención de la demanda de vivienda social. ¿Qué cosa es sitio propio? Sitio propio, yo tuve mi lote en un cerro, no sé, se me ocurre, en Vía María del Triunfo, lo tuve informalmente, lo formalicé, ahora tengo mi título. Voy con esto y aplico un programa que se llama construcción en sitio propio. Me dan un bono para construir ahí mi casa, como lo vamos a ver más adelante. Y también vincular la titulación predial y la formalización de las construcciones a los programas de vivienda y mejoramiento de barrios. Eso a lo que me refiero es que tiene que ser integral, no puede ser iniciativas sueltas. Esto, como les digo, esta propuesta de Construyendo Formalidad, lo que hemos tratado es enlazar todas las piezas del rompecabezas para que se arme una figura bonita. También tenemos que seguir con la investigación a través de Sencico para que permita la innovación y también mejorar la calidad de la vivienda social con sistemas constructivos, arquitectura, la gestión de la construcción. También implementar programas de asistencia técnica dirigidos a reducir el riesgo de la mala ejecución de los procesos de construcción progresiva. ¿Qué es construcción progresiva? Yo tengo mi casa, mi lote, construyo primero mis paredes, hago otra vez primero mi habitación, luego mi sala, luego mi baño, luego mi cocina y voy creciendo progresivamente. Esta imagen muestra una capacitación real que se realiza en Sencico, en Olmos, que se realizó, en Olmos para 3.000 jóvenes en zonas rurales. Lo que nos toca, tanto sector público como privado, es enseñar buenas prácticas. Repito, esta campaña que nos reúne ahora, Protege lo que construye, va en ese sentido. Tiene 8 recomendaciones que van justamente sumadas, son muy parecidas, complementarias con la propuesta que les estoy explicando ahora de CAPEC. También, a la fecha, sabemos que se han construido casi 400.000 viviendas bajo la modalidad de construcción en sitio propio, las que les comentaba. Yo tengo mi lote, tengo mi título y me construyen una casa en mi lote. Esta modalidad está dirigida a construir módulos básicos de crecimiento progresivo, o sea, que vayan creciendo a familias que tienen lotes titulados, pero tiene también este programa tiene debilidades y se las muestro ahí en una imagen. A la izquierda vemos una vivienda como era, precaria, ¿no? Como la está la señora con su hijita. El programa Techo Propio, Construcción en Sitio Propio, le permitió tener su casa, que estamos al centro, la familia feliz. Pero ¿qué vamos? La vivienda ampliada, que es la de la derecha, empieza a crecer informalmente, con mal uso de materiales, sin diseño, etcétera, con todos los errores de la construcción. Una construcción que fue formal, ¿sí?, se transforma en algo informal y es lo que tenemos que corregir en este programa. Para esto también cabe mencionar que CAPECO y la PET, ¿qué cosa es la PET? La PET es una asociación peruana de entidades técnicas. ¿Qué es una entidad técnica? Son pequeñas y medianas empresas constructoras que construyen este tipo de viviendas sociales. Entonces, lo que hemos trabajado es promover sistemas constructivos nuevos, desarrollar un crédito hipotecario que sea más completo que el que tenemos ahora, optimizar el acceso de estas entidades técnicas. ¿Cuál es el cuello de botella de ellas? Las fianzas bancarias. Tenemos que ver cómo damos salida a este entrampamiento que tienen. Articularlos más con los proveedores formales y las entidades técnicas. En el norte, les pongo el caso, tenemos fábricas en el norte de ladrillos, entonces lo que hemos hecho es una alianza con las entidades técnicas para proveerles materiales a ellos de forma prioritaria antes que a los canales de distribución tradicionales. También lo hacen con cementeras, también lo hacen con empresas de aceros, también lo hacen con empresas de tuberías, eléctricos. Tenemos que fortalecer esas alianzas. Y requerir a los gobiernos locales el cumplimiento de plazos y costos de licencias automáticas para que sea justamente dar mayor celeridad a este tipo de construcciones y viviendas. Finalmente, agilizar y transparentar la asignación de los bonos familiares. Son bonos que debe ser transparente, ahora que hay mucho, usamos tanto el Internet, no es nada del otro mundo poner un portal de transparencia para el otorgamiento de los bonos, y supervisar el 100% de viviendas con participación de los colegios profesionales. ¿Cuáles son los colegios profesionales? Arquitectos e ingenieros. Siguiendo en lo que es el diseño y construcción, tenemos iniciativas como Mutuo. Por ejemplo, Mutuo es un grupo de arquitectos que se reunió, hicieron un concurso para desarrollar la mejor o una vivienda social optimizada, con un presupuesto. Y con un presupuesto de 67.579 soles, se construyó una vivienda de 75 metros cuadrados en un primer piso. La vamos a ver acá, el diseño.
cómo se financió. El crédito fue otorgado por la Caja de Piura, y lo vemos acá cómo era antes del proyecto, esta vivienda, y cómo terminó. Miren, una casa muy bien hecha. Si ven a la foto de la derecha, la última que sale la señora, con interiores muy bien diseñados, con iluminación, con decoración interna. Esta vivienda, por ejemplo, existe de la señora Guamán en Lurín. Entonces, esta es una iniciativa, por ejemplo, de esta organización Mutuo. También tenemos la cooperación suiza, Swiss Contact, que tiene un programa que se llama Guasibono. Esto es un ONG, ¿no? Swiss Contact, para asistencia técnica. Esto es para Lima Norte, empezaron, es un beneficio no reembolsable, y ven acá cómo está el primer Guasibono. Ahí vemos la construcción del primer Guasibono en Caraballo, y la familia feliz, ¿no? La familia Burgos en Caraballo. Es otra, justamente el sector privado, el sector no gubernamental participando en la solución de esta problemática. ¿Qué tenemos acá? También se van generando sistemas constructivos alternativos. Estamos en los últimos tiempos trabajando con estas MIPES constructoras, la Asociación de Entidades Técnicas, con diferentes proveedores, sistemas constructivos alternativos. Tenemos los sistemas convencionales, funcionan muy bien, pero es bueno también generar nuevos sistemas para finalmente atender esta gran demanda que hay de la población de bajos recursos. Tenemos acá un proyecto emblemático que se hizo, si no me equivoco, en 2003, ¿ya? Que se llama Martinete, que está en Barrios Altos, si no me equivoco, donde se hizo un mix de sistemas constructivos. Lo vamos a ver acá. Una parte de las viviendas se hicieron con, no sé, con concreto, las otras con ladrillo, las otras con vaciado, con encofrados, como el tipo de abajo. Se hicieron varios mix. Eso es lo que deberíamos repetir, lo que planteamos que se debería repetir, seguir innovando en los sistemas constructivos en beneficio de los pobladores, de la población, en beneficio del consumidor. En cuarto punto, eran 5, no se olviden, el cuarto punto es las condiciones laborales adecuadas. También sabemos que la informalidad impacta en los trabajadores, y lo que buscamos justamente es promover el cumplimiento de estas obligaciones salariales y de seguridad en los proyectos, tanto públicos como privados. Esto requiere, de todas maneras, fortalecer a la SUNAFIL, la Contraloría, las competencias de los trabajadores, investigaciones, prospectiva, ver tendencias para que ellos permanezcan actualizados, combatir los pseudo sindicatos que aparecen y que son mafias, que no son sindicatos, y eso en lo que respecta justamente al tema del tema de los trabajadores. Muy importante, o sea, no quiero dejar este tema, hablamos de personas, hablamos de vidas, por eso que Capeco durante muchos años viene trabajando de la mano con la Federación de Trabajadores de Construcción Civil. Porque sabemos la importancia del trabajador y del empresario para poder desarrollar el sector. Por eso es que ayer hemos sacado un comunicado conjunto pidiendo algunas cosas al gobierno, y por eso es que hoy día hemos salido en conferencia de prensa conjuntamente. Para nosotros, las condiciones laborales adecuadas es pieza clave en toda esta ecuación. Luego tenemos la cultura, como quinto punto, la cultura de la formalidad. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que trabajar campaña. Estamos en este momento participando en una campaña justamente para promover formalidad de una cementera importante. Esta es otra campaña de algún retail, Canal Moderno, que fue hace unos años, que también las hace. Varias empresas privadas la están haciendo por su lado. Hay varios esfuerzos privados. Y también reconocer y difusión de las prácticas que promuevan la construcción formal a cargo de entidades públicas. O sea, tenemos que educar, tenemos que promover, educar, reconocer, acceder a información técnica, fortalecer las asociaciones de propietarios, vecinos, organizaciones comunales, lo vemos ahí. O sea, ellos tienen que también tener voz activa, educarse, aprender a cuidar, aprender a exigir una buena calidad en la construcción. Eso es lo que toca, o sea, formar desde, por ejemplo, componentes pedagógicos en la currícula escolar, ahora que tenemos las TIC, ¿no? Las tecnologías de información y comunicación, con más razón, tenemos las herramientas para poder hacerlo de una forma más rápida. La difusión masiva y permanente de programas estatales de vivienda, incluida la titulación. ¿Qué metas tenemos dicho esto, los 5 pasos, qué metas planteamos como Cámara Peruana de la Construcción para la producción de vivienda formal de cara al 2026? Incrementar la ejecución de la obra pública pasando del 60 al 90%. Esto es importante, producir 150.000 viviendas urbanas por año, de las cuales 100.000 corresponderían a la adquisición de viviendas y 50.000 al sitio propio, que les mostraba esto del lote en la casa ya existente, o sea, si una casa nueva sobre la que ya estaba, y 25.000 en las áreas rurales.
¿ya? Mejorar los barrios, integralmente los barrios marginales en el quinquenio, también los planes y catastros urbanos de las 40 ciudades más importantes que mencioné anteriormente. Y acá vamos a poder ver cómo esto en gráfica, qué representa la producción de viviendas anualmente. Al día de hoy hacemos 66.900 viviendas formales, urbanas, por año. ¿Ya? Esto es lo que hacemos, esta es la foto, y está en no social, mi vivienda, techo propio y techo propio en sitio propio. ¿Ya? Eso es lo que hacemos actualmente. ¿A qué planteamos que debemos llegar? A 100, miren la de la derecha, 150.000 viviendas por año repartidas en cada uno de los diferentes tipos de vivienda. Estamos al 44%, consideramos que sí es posible, tenemos la capacidad, pero todo va a depender de una buena articulación de sectores públicos y privados, como ha repetido. Podemos llegar del 66.900 al 150.000, sí es posible. Tenemos ofertas de vivienda para todos los sectores. Tenemos oferta de vivienda, por ejemplo, para el nivel socioeconómico A, para el nivel socioeconómico B, para el C, para el D, lo que hemos conversado, no lo hemos visto en detalle, pero es la adquisición de vivienda nueva, los programas de vivienda como el que mencionaba el del Agustín, ¿no? Sí, mencioné una foto, y también para el D, que es la construcción en el sitio propio, que es la que les comentaba del que tiene la persona que tiene su lote. Tenemos, este es un caso real de el nivel socioeconómico E, un antes y un después en San Juan del Lurigancho. Miren cómo queda una parte de una urbanización antes y después de aplicar un programa de los que existen en el gobierno. Eso es lo que apuntamos a que se multipliquen por todo el país. Y en las zonas rurales también tenemos casos. Miren esta vivienda cómo era y cómo es ahora en la comunidad Yanamayo, en Ollantaytambo, Cusco. Miren cómo se creó una pequeña urbanización linda, enclavada en los Andes, de lo que era anteriormente a lo que es ahora. También se puede en vivienda rural. Para ir terminando, lo que les invitaba, el resumen de todo esto es un trabajo que hemos hecho durante varios años y le hemos llamado Construyendo Formalidad. Está a la disposición de todos ustedes, después les podemos compartir el link para descargarlo. Esto resume estos 5 puntos, más que resume, detalla cada uno de los 5 puntos que he tratado, que es la propuesta gremial de CAPECO de construir formalidad, construyendo formalidad. Y cuando hablo a veces con empresarios del sector y personas que estamos vinculados a la labor gremial y hacemos esos trabajos que nos llevan horas y nos dedican mucho tiempo y a veces descuidamos nuestras labores de trabajo empresariales, uno dice, ¿por qué las haces? ¿No? Y termino, al inicio recuerdan que les planteaba el enunciado que decía que la informalidad cuesta y mata, es una realidad. Yo quisiera cerrar esto, que la formalidad, por otro lado, construye seguridad. Así como la informalidad cuesta y mata, la formalidad construye seguridad. Una foto de hace una semana, estaba en una vivienda justamente de sitio propio, en Villa María del Triunfo, con la señora Rosa y su esposo, felices de que habían podido acceder a este programa, estaban construyendo su vivienda, les iba a cambiar la vida. Mire la cara de felicidad, yo creo que eso justifica el trabajo que todos los que estamos desarrollando, tanto empresas como en este caso una FEM que nos reúne, como profesionales, como sector público, y ustedes, señores del periodismo, que puedan captar este problema que, como les digo, así como hemos tenido el COVID este año que pasó, si viene un sismo, va a ser un virus fatal y letal, que en pocos minutos va a destruir todo. Tenemos que tomar medidas, tomar acción y seguir trabajando justamente para construir formalidad. Muchas gracias. Excelente, ingeniero. Muchas gracias por su presentación. Solo a modo de recordatorio, mencionarles que al finalizar la charla estaremos respondiendo a las preguntas que nos compartieron. Ahora quiero dar la bienvenida a Gabriel Barrios, gerente de marketing de UNACEM. ¿Está sin audio, Gabriel? Buenos días con todos. Muchas gracias por acompañarnos en este primer webinar de formalidad que estamos desarrollando junto con la Cámara Peruana de Construcción. Luego de la exposición del ingeniero Pajuelo, voy a detallarles cuál debería ser el rol de las empresas privadas en la construcción segura y la formalidad, y qué es un poco lo que hemos venido haciendo con la campaña que estamos mencionando. Primero, bueno, hablarles un poco sobre Cementos-Sol, creo que todos lo conocen. Tiene una trayectoria de más de 100 años en el mercado peruano, acompañando en el desarrollo del país a través de construcción de miles de hogares y edificaciones. Es la marca pionera del sector
¿no? Siendo parte de la construcción de grandes obras emblemáticas, como lo son la Vía Expresa, el Estadio Nacional, la Plaza San Martín, el Hotel Bolívar, el Centro Cívico, entre otras. Y contamos con la preferencia de nuestros consumidores por ser un producto de calidad, ¿no? Y pensando en los consumidores es que siempre estudiamos y vemos de qué manera podemos constantemente cumplir con sus necesidades y expectativas. Con respecto a cómo las empresas pueden aportar en la mitigación de la construcción insegura y en la informalidad, nosotros creemos y estamos convencidos de que las empresas privadas, las marcas, podemos desarrollarnos bajo tres pilares fundamentales, ¿no? Primero, la información. Segundo, la capacitación. Y tercero, las iniciativas. Con respecto a la información, podemos compartir constantemente contenido utilitario y de valor a través de nuestro expertise y a través de nuestros recursos, ¿no? Recursos como canales y medios de comunicación, como lo son la inversión que constantemente hacemos en medios masivos, o la inversión que tenemos en nuestros canales propios, como lo son las redes sociales, ¿no? Para este tipo de información, podemos apalancarnos en aliados, terceros que tengamos con información y finalmente podemos desarrollar contenido utilitario, como por ejemplo el proceso de la construcción, la elección de los suelos, los materiales. Podemos hablar mucho sobre zonas sísmicas, ya que estamos en un país que tiene varias zonas sísmicas dentro del mismo territorio, ¿no? Entonces, para reforzar, creo que principalmente, o el primer pilar es la información. Tenemos que dar toda la información que podamos a nuestros consumidores. Segundo es la capacitación, ¿no? Son espacios que nos permiten llegar a diversos agentes del sector de la construcción. Hay que capacitarlos, que tengan conciencia sobre la importancia de la construcción segura y la formalización, ¿no? Para este caso se pueden desarrollar talleres, webinars y todo espacio en lo cual podamos conectar con los maestros de obra, con constructores, con autoconstructores y en sí con todos los profesionales de la industria de la construcción para poder capacitarlos en todos los temas que nos ayuden a desarrollar lo que es la construcción segura y la formalización. Y finalmente iniciativas, ¿no? Como empresas, como marcas que se desarrollan dentro de la industria de la construcción, podemos hacer distintos proyectos para promover la formalidad y este tipo de acciones se pueden desarrollar a todo tipo de escala según las necesidades que busquemos suplir, ¿no? Con respecto a la información, el ingeniero Pajuelo ya lo había mencionado. Actualmente les estoy mostrando un ejemplo de lo que tenemos, de lo que tiene hoy Cementosol en su página web. Su página web hoy, el principal rol que tiene es informar, no es una página web donde buscamos hablar sobre características específicas de nuestros productos, como solíamos hacerlo antes, sino hoy la página web, el rol principal que cumple es informar a nuestros consumidores sobre la construcción segura. Y hemos desarrollado 8 pasos de la construcción segura, lo cual hemos consultado y hemos revisado también con Capeco, y hemos añadido algunos que nos parecen bastante importantes, como lo que es buscar la calidad de vida, ya que eso es lo que te tiene que dar una vivienda formal, y también algunos temas importantes como los que había mencionado, como el peligro de los sismos, ¿no? Adicionalmente a eso, hemos desarrollado en todos los pasos qué es lo que tienes que hacer para tener una construcción segura, que finalmente te va a dar los beneficios que ya ha mencionado anteriormente el ingeniero Pajuelo en su presentación. Con respecto a la información, como les menciono, la principal actividad que tenemos en nuestra página web, que constantemente le estamos pues, promocionando en todos nuestros activos digitales para buscar que cada vez más personas entren y se puedan informar sobre la construcción segura. Segundo es la capacitación. Cementosol tiene, bueno, muchos años con un programa de capacitación presencial, el cual, bueno, tuvo que migrar a capacitaciones digitales debido a la pandemia. Desde hace más de 10 años hemos capacitado a más de 100.000 maestros de obra sobre los correctos procesos constructivos, ¿no? Capaz suene un poco similar lo que es información con capacitación. Cuando hablamos de información, principalmente estamos dando toda la información que un autoconstructor, un futuro dueño de la vivienda o maestros de obra necesitan
para saber cómo es que se tiene que construir una vivienda formal y segura. Sin embargo, en esa información que damos en la web, siempre incidimos que si bien estamos brindando información, las construcciones siempre tienen que ser asesoradas por los profesionales de la industria, que son los arquitectos, los ingenieros y los maestros de obra. En este caso, en la capacitación, principalmente vamos a profesionales de la construcción, ¿okay? No autoconstructores, y es ahí donde hemos capacitado, como mencionó, a más de 100.000 maestros de obra en los últimos 10 años. Actualmente contamos con una web también que se llama UNACEM Cantera, donde brindamos capacitación, y este año hemos, junto con Capeco, adquirido 800 becas para formalizar a maestros de obra del Perú. Y finalmente, el punto número 3 son las iniciativas, ¿no? Que son todo tipo de acciones que podamos desarrollar como empresa responsable para poder promover diversos tipos de construcción, para promover la formalidad. Y en este caso tenemos 2 ejemplos, ¿no? El primero es una acción que hicimos hace 2 años o 3 años, en el 2018, que se llama, bajo la campaña Canchas para Soñar, donde implementamos canchas de fulbito, losas deportivas, en distintas zonas de Lima, para, digamos, brindar desarrollo a las comunidades, ya que, bueno, como ustedes saben, las losas deportivas son muy importantes dentro de la comunidad, ya que permiten valorar el espacio que tenían designados dentro de la comunidad, y adicionalmente el deporte, pues, es algo muy importante para el desarrollo de los niños de las comunidades, ¿no? En este caso desarrollamos la campaña Canchas para Soñar, y como pueden ver en las canchas, realizamos un diseño que se llamaba Canchas 16 del 6 del 2018, que fue el día en el que Perú volvió al Mundial. Y la segunda campaña que estamos explicando dentro de las iniciativas que pueden desarrollar las empresas se llamó Ponte en mi silla, en la cual lo que buscamos fue el apoyo comunitario para poder identificar vía una aplicación cuáles eran las zonas en Lima donde no se contaban con rampas, o no se contaban con rampas, o con rampas de buena calidad, para que las personas con algún tipo de discapacidad puedan transitar libremente por la ciudad de Lima, ¿no? Para esta campaña nos apoyamos en Pilar Jauregui, que es una atleta de para-bádminton que va a competir en los Juegos Olímpicos y que compitió en los Panamericanos de Lima 2019. Contamos con ella para que sea, digamos, la bandera de nuestra campaña, ¿no? Repito, para poder tenerlo claro, son 3 maneras en las cuales creemos que la empresa privada puede aportar dentro de la formalidad, ¿no? Que es la información, la capacitación y las iniciativas, ¿no? Y luego de esto, este año hemos desarrollado la campaña Protege lo que construyes, ya que, bueno, se trata de una iniciativa de Cemento Sol con el propósito de brindar información y generar conciencia, ¿no? Creemos que somos muchas las empresas, como mencionó también el ingeniero Pajuelo, que durante los últimos años estamos brindando mucha información para generar conciencia y para lograr que las construcciones se desarrollen con mayor formalidad. Sin embargo, creíamos necesario desarrollar una campaña en la cual genere conciencia, ¿no? Genere conciencia sobre las malas construcciones en el Perú, y adicionalmente que te lleve a descubrir que hay un montón de información disponible con la que contamos para poder desarrollar la formalidad. Y en esta campaña, para generar conciencia, lo que hicimos es, nos basamos en algunos estudios que teníamos disponibles para poder un poco comentar e incidir en lo que podría pasar con algunas construcciones que no se han desarrollado de la manera correcta, si es que ocurriese un sismo mayor a 7 grados en la ciudad de Lima, ¿no? Con lo cual también lo mencionó el ingeniero Pajuelo en su presentación, ¿no? ¿Qué pasaría si es que ocurre un gran sismo actualmente en Lima, ¿no? Y bueno, no sé si todos la han visto, pero esta es la campaña que desarrollamos para generar conciencia sobre el tema y dirigirlos a la página web para que puedan ver toda la información disponible que nos está dando Cemento Sol. Tal vez no nos hemos dado cuenta, pero hay más de 200.000 viviendas que podrían colapsar frente a un gran sismo. Pero
qué pasa si más bien nos damos cuenta que lo que podría estar en riesgo no son viviendas, sino 200.000 familias? Solo haciendo evidente este grave problema, podemos empezar a proteger nuestra mejor obra, nuestras familias. Infórmate sobre buenas prácticas constructivas en cementosol.com.pe. Como les menciono, la campaña buscaba concientizar del grave problema que tenemos con las construcciones que no se han desarrollado de manera formal y segura. Y la campaña, como les digo, finalmente te invita a visitar la página web de Cementosol, donde de manera gratuita estamos dando toda la información necesaria para contribuir con la formalidad del sector. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Ahora sí, vamos a dar inicio con las preguntas, una ronda de preguntas. Vamos a mencionar al medio y la cantidad de preguntas que tienen para que mi ingeniero Enrique Pajoro nos pueda ayudar con la información. El primer medio es La República, tiene 2 preguntas. La primera es, ante los últimos sismos que se han producido en el país, ¿qué deben tomar en cuenta las familias para reforzar o mejorar su vivienda? Correcto. A ver, respondería brevemente. A ver, en lo inmediato, deberían consultar a un profesional sobre las condiciones estructurales de su vivienda. Ahí ver, si toda la casa es vulnerable, si está en riesgo y no se tiene dinero para una reparación estructural completa o construir una nueva vivienda, al menos debería construirse una habitación segura, un lugar, creo, en donde la familia se pueda proteger o guarecer en caso de un sismo. ¿Ya? Y existen programas del Estado que financian justamente el reforzamiento estructural o la construcción de esta habitación que estoy mencionando. Esa sería la sugerencia. En todo caso, en cualquier situación, es indispensable identificar una ruta de evacuación segura. Ese es el consejo que le daríamos. Perfecto. La otra pregunta es, ¿cuáles son los riesgos que trae consigo los materiales de construcción falsificados? ¿Estos pueden afectar la salud? No solamente la salud, sino también pueden matar, como dije al inicio. No solamente salud y es caro, sino mata. Entonces, construir una vivienda, por ejemplo, utilizando ladrillos que no cumplen con normas técnicas o un acero que no tiene la resistencia, puede implicar un colapso de la casa, o sea, había muertes, ¿no? O, por ejemplo, emplear cables o interruptores eléctricos falsificados podría provocar incendios. Entonces, otro caso, si se usan pinturas con plomo, se puede afectar gravemente la salud de las personas que viven dentro de la casa, sobre todo los niños y ancianos. Conclusión, adquirir materiales en un proveedor confiable. Esa es la solución para el punto de partida para evitar todo este tipo de riesgos. Correcto. El siguiente medio es Strome. Ellos también tienen 2 consultas. Preguntan, ¿cuáles son las 5 cosas fundamentales que deben tener en cuenta las personas que quieren levantar su segundo piso? A ver, es una pregunta bien particular. Voy a tratar de organizarla en 5 tips rápidos. A ver, el primero sería asesorarse con un profesional. Siempre hablamos en varios mensajes, tanto de una SEM o varios, un profesional. Que justamente vea la estructura del primer piso, si puede recibir una construcción en un segundo, un tercero, y proponer una solución a esta edificación. Eso sería lo primero. Segundo, ya como familia me pongo, analicen primero sus prioridades. ¿Ya? ¿A qué me refiero? ¿Qué necesidad tienen? Y en función de las necesidades que tengo, hoy necesito construir realmente un segundo piso, una cocina o lo que fuera, y de ahí, en función de ello, ver qué cosa priorizan, porque no van a poder construir todo. Sería el segundo punto, las prioridades. A ver, como tercero, hacer un buen cálculo de los recursos. ¿Cuánto dinero tienen para que no se queden muros o estructuras sin terminar, que es lo habitual en la autoconstrucción o en la construcción informal? Y eso puede ser muy peligroso. O sea, sean conscientes cuánta plata tienen y con eso hago tal o cual mejora. No dejar nada en medias. Cuarto, lo que hemos conversado mucho en este webinar es materiales de calidad. Materiales de calidad. ¿Cómo materiales de calidad? Me preguntarían. Vayan a proveedores confiables, ¿ya? Porque existe mucha falsificación o fabricación ilegal. Y comprar estos materiales de mala calidad puede afectar la estabilidad y la seguridad de las edificaciones. Entonces, ir a sitios seguros de compra. Y como quinto y último, lo que les invitaría es a formalizar esto ante la vivienda que han hecho ante la municipalidad. Yo sé que es engorroso, es complicado, pero ¿para qué sirve esto? El tener tu licencia y al final tu declaratoria de fábrica es la mejor forma que tu inversión
que has hecho con tanto esfuerzo sea protegida y tome valor. Yo serían los 5 recomendaciones. Luego nos consultan tips para distribuir correctamente los espacios de una casa. Asesorarse básicamente para los espacios de la casa, va en la misma línea, un profesional que te asesore en el diseño de la casa. Normalmente hemos visto que en la autoconstrucción el referente es el maestro de obra, lo cual no está de todo mal, pero siempre tiene que haber un profesional al lado que le haga un buen diseño. Lo hemos revisado en la parte de la propuesta de construyendo formalidad, es tener un buen profesional a la mano. Perfecto. El siguiente medio es Expreso, también tienen 2 preguntas. En un país sísmico como el nuestro, ¿cuántos pisos como máximo deberían tener los edificios? Una pregunta un poco, podría ser capciosa, pero no lo es. ¿Ya? Entonces lo que les respondería es, con un buen estudio de suelos y un apropiado diseño estructural, en nuestro país se podría construir un rascacielos con toda tranquilidad. Les ponemos el caso en Japón, que es un país sísmico, existen edificios muy altos que resisten sin ningún problema. ¿Cuántos? No depende, no es 3, 4, depende del suelo y del cálculo estructural. Se puede construir rascacielos tranquilamente. Pero, ¿de qué manera se podría evitar en nuestro país construcciones informales? Esa pregunta está respondida un poco en toda la presentación que hemos hecho en la propuesta esta de la estrategia integral que hemos llamado Construyendo Formalidad, que les invito luego a descargar, les compartiremos el link, lo pueden descargar gratuitamente, que hemos explicado un poco a grosso modo en los cinco aspectos en esta presentación, pero está explicada al detalle qué es lo que hemos trabajado durante años para resolver este problema de la informalidad en la construcción. Perfecto. El siguiente medio es Perú 21, y tienen 3 preguntas. Teniendo en cuenta que una gran cantidad de peruanos manejan la construcción de sus viviendas de manera informal y personal, ¿de qué manera la empresa privada ayudaría al fomento de cierta formalidad constructiva? Importante esta pregunta, importante. ¿Cuál es el rol de la empresa privada en toda esta problemática? Ahí les podría comentar que la Política Nacional de Vivienda les da a las empresas privadas la responsabilidad de ¿qué? De diseñar, producir, o sea, construir, comercializar y financiar la vivienda social. Y se reserva para el Estado la función normativa. O sea, pongo qué normas hay que cumplir. Entonces también las funciones regulatorias y provisión de recursos, ¿para qué? Algo importante, para los subsidios y créditos a las familias que no cuentan con ingresos. Entonces hay un mix, hay el rol de la empresa privada y de la mano con el sector público a través de lo que dije de las normas, las regulaciones y los subsidios para las familias de menos recursos. Les comento, ¿no? En los 20 años de política habitacional que ya tiene el Perú, ha crecido mucho en vivienda, el sector privado, que está compuesto por ¿quiénes? Constructores, promotores inmobiliarios, bancos, instituciones financieras en general y proveedores de materiales, ha demostrado que tiene la capacidad para producir más o menos, hemos calculado 175.000 viviendas al año, ¿ya? Que son 150.000 viviendas en áreas urbanas y 25.000 en zonas rurales, como lo expliqué en la presentación. Y eso es lo que se requiere, justamente esa cantidad de producción que se requiere para que se pueda reducir informalidad en la construcción del 70 aproximadamente que estamos ahora a un 20%. De acuerdo. Una de las principales críticas a la construcción informal, aparte de la seguridad estructural, es el crecimiento no estético y aglomerado de las viviendas que muestran una cara fea de la ciudad. ¿Existe alguna manera de mejorar este aspecto? Es una pregunta que la hacen muchas personas que llegan del extranjero, llegan a Lima y dicen, ¿por qué toda la ciudad se siente a rajear y todo? No es que le da un cherry al cemento, ni mucho menos, pero es una realidad. Entonces, ¿qué pasa? Las viviendas informales se construyen sobre terrenos normalmente ocupados ilegalmente, y que son, como explicaba, por traficantes de tierras y urbanizaciones informales. Tenemos un estudio de Grade que ha demostrado que el 93% de la expansión en las 43 ciudades más grandes del país en los últimos 20 años se ha dado de esta forma, o sea, informal y legalmente. Estas urbanizaciones que se producen ilegales o informalmente no cumplen con las condiciones mínimas, ¿ya? de habitabilidad y calidad urbana. No se dejan justamente espacios para las vías y casi nunca se dejan espacios para áreas verdes o equipamientos urbanos. No lo van a ver, siempre es mi negocio de ladrillo, fierro, cemento, ladrillo, pero no hay ni áreas verdes ni nada. Entonces decimos que mientras este modelo de asentamiento, de urbanización informal se mantenga, la aglomeración y la falta estética va a ser una realidad, va a continuar, no hay forma de que cambie. Entonces,
Esto también, esta situación, más allá de criticar a las familias, supera a lo que quieran hacer las familias que viven en estos barrios. Por ejemplo, a ver, lo que dice, muchos se preguntan, ¿por qué no? ¿Por qué las viviendas no se tarrajean y nunca se pintan? La clásica pregunta que nos hacen cuando llegan del extranjero. ¿Cuál es la principal razón? Es que más de la mitad de las calles de estos barrios, las pistas son de tierra y carecen de veredas. Entonces, ¿por qué es eso? Porque los traficantes que hicieron estas urbanizaciones informales no les interesó construirlas. ¿Esto qué lleva? Que no es lógico para mí, como propietario de esta vivienda, pintar mi fachada porque muy rápido se va a ensuciar, ¿no? Y además, las viviendas que son construidas por maestros de obra o albañiles, que no conocen necesariamente diseño constructivo, hacen justamente construcciones que no tienen un diseño constructivo adecuado y son inestables, oscuras, poco ventiladas y de baja calidad. No por culpa del maestro, sino porque no tiene la formación para eso. Finalmente, ¿no? O sea, lo que podría terminar aquí, solamente el apostar por la formalidad funciona. Y como he comentado en toda la presentación, ¿no? Capeco ya lo demostró, que se pueden construir viviendas de calidad, con ambientes amplios, seguros, con materiales seguros, a precios que están diseñados para cada segmento de la población, desde el alto hasta el bajo recurso. Hay para todos, es como una bodega, hay para todo tipo de consumidor, ya lo hemos demostrado. Y las ciudades serían más bellas y las viviendas serían más adecuadas si es que, esto es importante transmitirlo al sector público también, si es que se crecen, o sea, si aumentan los recursos y facilidades para producir viviendas de interés social. Estamos ahora en el tira y afloja para que el Ministerio de Vivienda asigne más recursos para estas viviendas de interés social. Yo creo, tengo la confianza que va a ser así. Sabemos que las desigualdades, las brechas existen, y una forma de disminuir estas desigualdades en el país es a través de una vivienda digna. Perdón. Perdón. En el debate técnico previo a las elecciones de la segunda vuelta, uno de los exponentes del equipo del partido político que ganó las recientes elecciones presidenciales planteó el fomento de la autoconstrucción como una solución al crecimiento de predios informales. ¿Es esto factible? Ya que suena a una continuación de la informalidad constructiva de viviendas en el país. Sí, esto me hace recordar la famosa frase de la CSE, o sea, dejar hacer, dejar pasar, eso no. La autoconstrucción, les diría, en realidad es una construcción informal. Le llamamos autoconstrucción por ser un poquito complaciente, pero es una construcción informal. ¿Ya por qué? Porque no son las familias las que construyen su vivienda. Autoconstrucción diría que yo mismo voy y construyo mi pared, ¿no? No es así. Es una construcción informal. Entonces, en el Perú, que es un país de alto riesgo sísmico y vulnerable a todos los efectos naturales que ya los hemos vivido, no es apropiado fomentar esta modalidad de producción habitacional, no es aconsejable, o sea, no la aconsejamos para nada. Por el contrario, ¿no? Diría yo, los programas de vivienda que existen tienen alternativas para proveer justamente viviendas construidas por profesionales, ¿no? Para estas familias que viven en asentamientos humanos, ya lo hemos visto, techo propio, el techo propio en sitio propio, lo que hemos conversado, las casitas construidas en un lote. Entonces, y existen actualmente más de 1000 pequeñas empresas constructoras, que son las entidades técnicas, así se les llama, que han construido casi 400.000 viviendas en estas zonas en los últimos 18 años. Es una cifra inmensa y el impacto es tremendo. O sea, lo que planteamos en Capeco es que esto debe mantenerse y fortalecerse. Entonces, Capeco lo que decimos es que a través de las empresas proveedoras de materiales y también de sistemas constructivos, venimos promoviendo el uso de mejores materiales y acabados por parte de estas pequeñas y medianas constructoras, de las entidades técnicas. Estamos trabajando muy de la mano con ellos para que justamente ellas construyan estas viviendas pequeñas para gente de bajos recursos que mejoren la calidad de estas viviendas y la calidad de vida de las personas que van a estar ahí. Y hemos propuesto, también con esto termino, hemos propuesto que en el próximo quinquenio, o sea, debería ser un objetivo de Estado, se produzcan 400.000 viviendas de este tipo, de viviendas de interés social. Lo que implicaría, ¿qué cosa? Ya viene parte del apoyo del gobierno, cuadruplicar el presupuesto de subsidios en techo propio para los próximos 5 años. O sea, cuadruplicando, la hacemos, o sea, impactamos grandemente y ojalá que si hay algún funcionario público que esté escuchando, tome atención. Si de alguna forma quieren impactar en la población de menos recursos es a través de la vivienda y vivienda social. Perfecto. El siguiente medio es la revista SOCEM, también tienen 2 preguntas. ¿Se tienen datos sobre las diferencias entre regiones del Perú sobre la construcción informal? Sobre la construcción informal, a ver, miren, en Capeco, recientemente hicimos una investigación que demuestra que en Lima Metropolitana, ¿sabes? El 67% de viviendas construidas entre el 2008
y el 2020 son informales, 67% lo mostramos, hay una presentación. Y también se ha estimado que si no hubieran producido estos cortes en los subsidios y en las restricciones del desarrollo de la vivienda formal, mencionábamos las trabas administrativas, la informalidad se habría situado un poco menos del 53. Había un gráfico que presenté al inicio, el 67 hubiera sido 53 si hubiéramos tenido buenas políticas. ¿Qué sabemos del resto del país? En el resto del país la informalidad está alrededor del 75% de la producción de vivienda. Entonces es el número que manejamos respondiendo a esta pregunta. Perfecto. Luego, ¿cuáles son las diferencias de construcción informal entre países en Latinoamérica? A ver, ¿qué casos tenemos cercanos? Tenemos a Chile. Chile es un caso referente vecino que tiene un poco más de 80% de formalidad en la construcción, ¿no? Pero ¿para qué? ¿Cómo se ha logrado esto? O sea, no es gratuito. Se ha logrado a través de 200.000 subsidios que entregan por año, a través de una política de vivienda que se implementó a finales de los 70, del siglo pasado. O sea, no es de un día al otro. Es el camino que estamos nosotros. Lo que planteamos es necesitamos más subsidios para la vivienda social. Otro caso, cercano, Colombia, que también es un referente para nosotros, tiene un 60% de formalidad y también supera las 200.000 viviendas sociales por año. Ya ven el gap que tenemos y la oportunidad, yo le diría, que tenemos como sector de la construcción de vivienda formal en el Perú. Y sabemos, pues lamentablemente, o como yo prefiero verlo como oportunidad, estamos en Perú, llegamos a un poco menos de la tercera parte de esas cifras que construyen nuestros vecinos. Ya tenemos para crecer el triple sin ningún problema. Perfecto. El siguiente medio es la revista Constructivo. Tienen dos preguntas. ¿De qué manera afecta la informalidad al desarrollo urbano? Muy buenos amigos, lo de la revista Constructivo. Y bueno, ¿de qué manera afecta el desarrollo urbano? Como ya lo he dicho, la informalidad en la construcción se basa ¿en qué cosa? En la ocupación informal o ilegal del suelo, ¿ya? Que esta ocupación ilegal no tiene ni visión, no tiene una visión de desarrollo urbano ni nada, simplemente se asientan y se acabó, ¿no? Entonces, ¿qué hace esto? Que las ciudades se vuelvan inseguras, ineficientes para producir, o sea, para todo efecto, no tienes vías cercanas, no tienes transporte, no tienes nada, ¿no? Entonces, para el empleo incluso, y para la provisión de servicios y áreas verdes, o sea, una ciudad que no es nada productiva, ciudades improductivas a través de la ocupación informal o ilegal del suelo. ¿Qué pasa? Que los altos niveles de informalidad impiden una buena planificación urbana en el país, ¿no? Por lo que en términos de competitividad urbana están por debajo de ciudades importantes, o sea, tenemos que reconocerlo. Por este desorden urbano estamos en desventaja en ciudades importantes como de otros países cercanos como Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Uruguay, Ecuador. O sea, estamos ahí en déficit por este mismo problema que estamos conversando el día de hoy. Perdón. ¿Cuáles son los riesgos de la autoconstrucción ante un sismo? ¿Qué acciones está tomando en cuenta Capeco frente a este problema? A ver, durante la presentación hemos ya un poco dado números, también Gabriel de otros, de los riesgos de la construcción informal frente a un terremoto. Ese es el principal riesgo. Sabemos que en Lima podría morir más de 50.000 personas y casi 500.000 de viviendas colapsadas o tan afectadas que tendrían que demolerse. Esa es la realidad. Así es, como le digo, es peor que el COVID. El COVID demoró 1 año y medio, en 200.000. Esto en un día, miren el efecto que tiene. Y más de 2 millones de personas se quedarían en total desamparo, y ahí el Estado tendría que hacer, imagínense el esfuerzo que tiene que hacer la caja, que tiene que poner para reconstruir toda esta vivienda, toda esta infraestructura. Sería como pasar después de una bomba atómica, prácticamente. Pero lo que no va a devolver nadie, ni el Estado, ni la plata, ni nada, en las miles de vidas que se perderían, ¿no? Por eso, reitero, Capeco ha propuesto esta iniciativa Construyendo Formalidad, que hemos presentado al detalle, y que viene alineada y va de la mano y conversa y habla muy bien con iniciativas privadas como la que estamos conversando hoy día a través de la empresa UNACEM. Claro. El siguiente medio es Business Empresarial. Ellos también tienen dos preguntas. Muchas viviendas y edificaciones en nuestro país corren el riesgo de desplomarse debido a las construcciones informales por falta de conocimiento y asesoramiento. ¿Qué se debe tomar en cuenta para construir una vivienda segura? A ver, acá le puedo responder. A la vivienda, y lo hemos dicho ya a lo largo de esta mañana, solamente será segura si el terreno en donde la construyen es apropiado para una construcción sismo resistente. ¿Por qué digo sismo resistente? Porque el Perú es un país sísmico, entonces tiene que ser resistente a un sismo resistencia y económica. Si es que el diseño es efectuado por profesionales, en una pregunta anterior lo vimos.
si es que se utilizan materiales de construcción seguros, si se construye siguiendo normas técnicas y lo especificó en los planos, si es que se tramita la licencia de obra y si se obtiene también la declaratoria de fábrica luego terminado. Si alguna de estas piezas falla, siempre va a haber el riesgo de una afectación, de que se pueda afectar la vida o la propiedad de las familias que viven en estas viviendas, ¿no? Entonces eso tengan claro, tienen que tener completo el juego completo, si no, siempre hay un riesgo, menor o mayor en función de cuánto falten. Y lo que mencionaría acá, ¿no? Cemento Sol, por ejemplo, a través de iniciativas como Protege lo que construye, que estamos hoy día, o igual, otras empresas proveedoras de materiales, siempre brindan información para ayudar a las familias a verificar que se estén dando los pasos adecuados para reducir esta vulnerabilidad. Yo los invito a ustedes, señores periodistas, y promover que el público visite estos consejos que damos los fabricantes, distribuidores, en este caso, Protege lo que construye. Ahí está la información. Cuestión de entrar, hacer un clic y nos enteramos. Las preguntas que vienen acá ya están resueltas. Falta simplemente también difundirlas y hacerlas como parte de la cultura y la formalidad que comentaba en un punto de la exposición. Perfecto. En el Perú existe una variada oferta de productos para el sector construcción. ¿Qué requisitos deben cumplir los materiales y productos que use para la construcción de edificios y viviendas? Mire, en el Perú existe una importante industria de provisión de materiales de construcción y servicios también, ¿no? Lo que garantiza una oferta suficiente y de calidad. Tenemos la oferta, ¿no? Luego también tenemos la apertura económica que goza el país hasta ahora, y esperamos que siga gozando esta apertura económica, le permite acceder al país a sistemas constructivos innovadores. Mencionaba en mi presentación que estamos también trabajando en ello. Entonces, un indicador de que un material es bueno es si su proceso, por ejemplo, constructivo cumple algunas normas ISO o certificaciones ambientales o dar algún peso al proceso productivo de los materiales. Otro es que también comprar en distribuidores serios y formales siempre será una buena práctica para evitar toparse con materiales falsificados o los que incumplan con las especificaciones de diseño y construcción. O sea, siempre ir a un buen distribuidor, a un buen canal. Es la recomendación. Perfecto. Y bueno, ya como último medio, tenemos a Proactivo, que también tiene 2 preguntas. ¿Qué propuestas hace Capeco para controlar el crecimiento exponencial de edificios que no cuentan con los controles debidos para que un ingeniero civil esté a cargo de la obra? ¿Existen en la actualidad departamentos en venta que carecen de una revisión técnica con respecto a los planos de ingeniería y su cumplimiento? Ya, esta pregunta es bastante buena y tiene que ver con la construcción formal. Me hace recordar cuando dicen, no sé, pues un esposo le pega a la esposa. Dicen, oye, el esposo le pega a la esposa. Entonces todos los esposos en el mundo son malos. No, que haya uno que infrinja una norma no quiere decir que todos sean malos, y lo explico. ¿A qué me refiero? A ver, les comento. La construcción formal de viviendas tiene muchas medidas de seguridad, ¿ya? Empezando por el diseño y la construcción, que son efectuados por profesionales, arquitectos o ingenieros, que son habilitados por sus propios colegios profesionales, ¿no? Incluso antes de obtener el permiso de la construcción, los planos son verificados por comisiones técnicas, revisores, le llaman urbanos independientes, que justamente su actividad es regulada también por los colegios de arquitectos e ingenieros. O sea, el que va a construir formalmente está, se podría decir, lleno de controles, ¿ya? Luego, ¿qué pasa después? Y los que hemos construido formalmente lo sabemos. La municipalidad tiene que supervisar el proceso constructivo, que asegura de que se cumplan las normas técnicas y urbanas permanentemente. Por otro lado, las instituciones financieras que otorgan los préstamos, sean bancos, cajas o lo que fuera, para la construcción, también verifican que la empresa inmobiliaria tenga solvencia, ¿no? Y también van verificando el avance y la culminación de las obras. Te doy plata si es que avanzas y construye bien. También están, ojo, a que sea de buena calidad. Entonces, los constructores también, por otro lado, deben contar con seguros que garanticen el resarcimiento, o sea, la reparación en caso de perjuicios a terceros y la protección a los trabajadores. Si usted construye un edificio y se me cae una pared, porque yo no quiero, y destruye una casa al costado, tengo que pagarle. Fallece o se accidenta un trabajador, tengo seguros para el trabajador. Por último, también, el constructor tiene la obligación de responder frente a vicios ocultos en las edificaciones, imagínense, hasta por un plazo de 5 años posteriores a la entrega de obras. O sea, construye un edificio y hay un vicio oculto que nadie se dio cuenta, 5 años es mi responsabilidad. Indecopi, por ejemplo, investiga esa denuncia de los compradores, hemos visto varios casos, e impone duras sanciones a cuando se determina alguna responsabilidad
a quien construyó o vendió las viviendas. Si se dan cuenta, el sector formal está súper, hiper controlado. Entonces, por todo ello, los constructores y los promotores inmobiliarios formales se cuidan mucho de utilizar materiales de construcción de calidad. Ya saben, pues, si utiliza un mal ladrillo o un mal cemento y se cae el edificio o le pasa algo, el constructor es el que paga. Entonces ellos se cuidan sobremanera de que sean de buena calidad. Y finalmente, Capeco, por el lado gremial, ¿no? Capeco, la Cámara Peruana de la Construcción, obliga a todos sus asociados a que actuemos de forma ética, ¿ya? Respetando las normas éticas. Tenemos un código de ética. También normas administrativas y de seguridad que rigen la construcción. Tenemos que cumplir todas ellas. Si la Junta Ética, por ejemplo, detecta algo irregular en un asociado, puede impulsar investigaciones y las hemos tenido, y sanciones que pueden terminar hasta con la expulsión de alguna empresa que incumple con sus obligaciones. Incluso dentro de la Cámara estamos bien controlados, todas las empresas fabricantes, constructoras, ¿no? Y también, por otro lado, ya finalmente, la Cámara, Capeco, impulsa la certificación de proyectos inmobiliarios a través de una certificación que se llama Best Place to Live. Esta certificación se otorga justamente, les preguntan a los residentes del edificio la opinión, es en simple, y los que califican bien, mediano o mal, le dan un certificado a la constructora. Entonces la constructora puede ir y tener a sus nuevos clientes con este certificado que le da una garantía de calidad. En resumen, construir formalmente tiene muchísimas garantías para los consumidores. Perfecto. Bueno, y ya como última pregunta, tenemos, ¿qué medidas preventivas recomiendan a los ciudadanos y autoridades municipales con respecto a la posibilidad de un gran sismo de magnitud de 8 o más, expresada por el Instituto Geofísico Peruano, y también por entidades internacionales que monitorean estos eventos? Bueno, acá lo que podríamos decir es que la vivienda solamente será segura si el terreno es apropiado por una construcción sismo resistente, repito, un estudio de suelos, por ejemplo. Y también sí desarrollado lo que dije hace un rato, por profesionales, con materiales buenos, siguiendo normas técnicas, siguiendo lo que dicen los planos, tramitando la licencia de obra, la declaratoria de fábrica. Si algo de esto falla, repito nuevamente, el riesgo aumenta. Sabemos, y esto ya para terminar, ya con esta última pregunta, el terremoto, el sismo grande va a venir. Eso está, es como que nos dijeron el COVID. En el caso del COVID, la diferencia del COVID es que el COVID no avisó, no dijo que iba a venir. En este caso, este virus sí nos ha dicho, el virus que se llama sismo de gran magnitud, ya te ha dicho, voy a venir, voy a llegar. Lo que no sabemos es cuándo va a llegar. No sabemos si llega hoy día, mañana, de un mes, un año, 10 años, no sabemos. Pero que va a llegar y está que avisa y avisa. Entonces tenemos que estar bien alertas y trabajar, por un lado, preventivamente para las construcciones del futuro. Esta propuesta con cierta formalidad va a atacar esas, y también a lo que ya hay, lo que está mal construido, para poder reforzarlo y prepararnos para este virus llamado terremoto que nos va a golpear muy fuerte. Excelente. Listo, ingeniero, muchas gracias por todas las respuestas. De todas maneras, comunicarle a los demás medios que no pudieron compartir sus preguntas antes, podrán hacerlo al contacto de Llorente, y bueno, ellos nos lo transmiten a nosotros para poder responder. Bueno, con esto dicho, damos por concluido este primer webinar de construcción segura de Cemento Sol con Capeco. Agradecemos nuevamente su asistencia y bueno, esperamos verlos en una nueva oportunidad. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, ingeniero Rafael. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.